Sí, profe, ¿está bien? Ah, ¿me vieron? Es haciendo ejercicio. Voto. ¿Qué parte del consejo o todos los profesores tienen que votar? No, yo soy parte del consejo, los consejeros. Voto. Depende de lo que diga mi hermana. Muy acelerado. Rápido, rápido todo. Lo bonito que antes le veía siempre sí, esa primera clase, 5 horas, ¿eh? ¿Ah, sí? Y en la mañana habré ido a trabajar al banco. Sí, sí. Sí, a las 2 horas, la clase, varios de trabajo, la clase. Eso porque es soltero, ¿viste? Sí. Bueno, antes de ver lo que es impedancia e imagen, vamos a ver un poquito cómo se puede usar los software de simulación para calcular los parámetros que habíamos visto la vez pasada. Tanto se puede calcular cualquiera de los parámetros, vieron que están interrelacionados los parámetros. Conociendo los parámetros Z se pueden calcular los I, conociendo I o Z se puede calcular los de transmisión. Y bueno, lo que pasa es que a veces es complicado, depende de este, el- la estructura que tenga el circuito en sí, ¿no es cierto? Es que a veces, como dice acá, puede ser complicada el circuito para calcular los parámetros. Entonces podemos recurrir al multisim, al TestSpice, ¿sí? Después le voy a pasar un enlace si quieren de TestSpice, que es otro software, Lorca, TestSpice en particular, de simulación que es muy parecido al multisim. ¿M? Eh, en el Alexander Sadiku de los libros que yo les pasé, bueno, hay muchos ejemplos de cómo se puede usar justamente el multisim para calcular los parámetros, ¿sí? Vamos a ver algunos que otros. Básicamente es simular, dibujar el circuito en el multisim. Después lo van a ver también con más detalle en la parte práctica y colocar fuentes de uno u otro lado, depende de lo que quiera averiguar y cortocircuitar o dejar abierto el otro extremo, básicamente. Bueno, la clave entonces para calcular cualquier parámetro es recordar cómo se define ese parámetro. Para eso tienen las tablitas, ¿no es cierto? Y coloco una fuente en un puerto mientras dejamos el otro puerto abierto o en cortocircuito, como dice ahí. ¿Cierto? Depende de lo que quiera eh, averiguar. ¿Mm? Por ejemplo, si quiero obtener los parámetros Z, como dice ahí, los parámetros de impedancia de esa red, ahí es una red resistiva básicamente, pero podría haber sido una con impedancias cualquiera, se resuelve de la misma manera, ¿no es cierto? Eh, si queremos calcular impedancia de entrada, impedancia de salida, impedancias de transferencia, en esa red es un poco complicado, digamos, por la estructura de la red, ¿no es cierto? Pero con el multisim lo vamos a hacer, e incluso después se puede verificar por cálculo que queda lo mismo. Bueno, para eso tenemos que recordar cómo se definían los parámetros Z, para eso tienen las tablitas, ¿no es cierto? Que están ahí como anexo. Y bueno, por ejemplo, dibujamos, obviamente, acá el circuito. Esto ya lo saben hacer, ¿no es cierto? Dibujamos tal cual el circuito como tenemos acá, ¿m? En el multisim.
Y después le subo el archivo al multisim que está hecho de para que lo tengan también, del ejemplo. Este, y bueno, y por ejemplo, en este primer caso, si queremos calcular la impedancia de entrada, se acuerdan que impedancia de entrada era B1 sobre I1 y la impedancia de transferencia, ya vamos a aprovechar, Z21 era D2 sobre I2. Entonces, dejamos abierta la salida, acá le colocamos un voltímetro, básicamente, o sea, un multímetro configurado como voltímetro, ¿sí? Si es circuito con resistencias nada más, trabajamos en corriente continua, de este lado ponemos una fuente. Se le puede poner cualquier valor a la fuente, ¿sí? Colocamos esa fuente de 12 volts, por ejemplo, y este extremo, para calcular los parámetros de impedancia, la impedancia se calculaba circuito abierto, ¿no es cierto? Entonces, este extremo lo dejaríamos en circuito abierto, ¿sí? Recordando un poquito más el circuito original, y este extremo lo dejamos en circuito abierto, y ahí colocamos un voltímetro, ¿no? El voltímetro tiene alta impedancia interna, entonces conectarlo ahí, me doy cuenta que dejamos abierto el circuito, ¿no es cierto? Eh, y bueno, y del otro extremo estaremos colocando una fuente y un instrumento conectado como amperímetro en este caso para medir la corriente ahí. Ahí estaremos midiendo I1, ¿sí? Acá estaremos midiendo B2. Y bueno, y B1 sería la tensión de la fuente que conectamos ahí, ¿sí? Se puede usar también las puntas de medición. Vieron que tenemos las puntas de medición en el multisim, en vez de colocar los amperímetros, voltímetro, pero bueno, por ahí eh, en este caso es mejor con los multímetros, ¿sí? Y bueno, armamos un circuito, siempre acuérdense de conectar a tierra, ¿no es cierto? Le damos a correr a la simulación y me va a indicar los valores de tensión y de corriente, ¿sí? Este sería I1, el que me está indicando ahí, y este sería B2, el que me está indicando ahí, ¿sí? Y B1, como decíamos, es 12 volts, ¿eh? Y bueno, con esos valores que son los que se midieron ahí, este es el de la fuente, este es el que se mide a la salida, ¿sí? Ese es B2, este se mide ahí. Y con el valor de corriente que se mide acá, se pueden calcular los parámetros de impedancia, en particular la impedancia de entrada y la de transferencia 2.1. ¿Mm? Y después hacemos al revés para calcular la impedancia de salida y la de transferencia 1.2. Colocamos la fuente a la salida, y ahora medimos acá, este sería I2, y ahí colocamos un voltímetro. ¿Eh? Ahora tendríamos que dejar abierta la entrada y medimos con un voltímetro en continua, ¿no es cierto? La tensión. Y acá, bueno, eh, configuramos el multímetro para colocarlo eh, como amperímetro, ¿no es cierto? Para medir corriente, en este caso es corriente continua, si es un circuito resistivo puro. ¿Eh? Bueno, corremos la simulación y ahí tenemos los valores este, de, de tensión y de corriente, ¿no es cierto? Este sería B1 la lectura esta, y este sería I2. Y B2 es la tensión de la fuente. ¿Eh? Y bueno, esos serían los valores, y después calculamos las impedancias a partir de las fórmulas. ¿Eh? B2 sobre I2 es la impedancia de salida y Z12 es B1 sobre I2. ¿Eh? Ahí después, algunos de los ejercicios lo pueden hacer después con el multisim para comprobar que
que es lo mismo que los cálculos, ¿sí? Si vamos a trabajar con impedancia, bueno, ahí ya tendremos que trabajar en alterna, obviamente, ¿no es cierto? Porque continúa, no me va a dar los valores adecuados. Entonces, por ejemplo, tenemos un circuito como este que ya tiene inductancia y condensadores, eh, y bueno, vamos a determinar la impedancia de entrada. Acá también se puede calcular los parámetros θ, los parámetros I, cualquiera, conociendo las relaciones, ¿no es cierto? Los parámetros de transmisión, eh, conociendo las relaciones que están en las tablas. Entonces, vamos a suponer que tenemos un circuito como ese. Acá el enunciado me dice que trabaja con una frecuencia de 2 radianes por segundo, si no, podemos elegir la frecuencia, sí, a la que vamos a trabajar. Y bueno, en este caso, em, ya saben cómo trabajar, ¿no es cierto?, en el multisim con alterna para que les dé el módulo y el ángulo, ¿sí? Yo les había subido un videíto, entonces también, bueno, en este caso colocamos una fuente alterna, ahí tendremos que calcular la frecuencia nada más. Acá me dieron omega, sabemos que es 2pi por f, y pescamos la frecuencia, y esa va a ser la frecuencia que vamos a colocar a la fuente. Y puede ser cualquier valor de tensión de la fuente, ¿sí? Y, y bueno, acá para hacer la lectura, esta máquina me dejó de andar el multisim, por eso no y ya hasta recién estoy tratando de reinstalarlo, no pude. Por eso no les muestro en el multisim, pero después les subo los archivos que los tengo por ahí. Este, acá B3 sería la tensión a la salida, vieron que se puede identificar cada uno de los nodos en el multisim, cada uno de los net, los conectores en el multisim. Este es el 3, y acá me dio la tensión justamente de ese punto siempre respecto de la referencia que vale 0. Ahí me dio en módulo y en fase. Y le pedimos también la corriente I1, ¿sí? Esta sería la tensión I1, es la de la fuente. Ahí necesitaremos la corriente I1, que ahí le pedimos la corriente por R1, que es la corriente justamente que sale de la fuente, es la corriente I1. Ahí también me la dio en módulo y en ángulo. Sí, pues, anotamos los valores que da la simulación, cuando corremos la simulación. Y bueno, y después calculamos los parámetros de impedancia, ¿sí? Hacemos el cociente y damos en módulo y en ángulo, en el caso de alterno. Y bueno, y después para Z11 ay, perdón, Z22 y Z12, colocamos la fuente del otro lado. ¿Cómo les decía? Podemos poner cualquier valor de tensión, a veces conviene colocar eh, valores de tensión redondos para que las mediciones resulten más simples, nada más. Eh, y bueno, y ahí le pedimos en este caso, ¿no es cierto?, la tensión eh, acá, en este nodo, que es el nodo 4 respecto de 0, siempre la tensión me la da respecto de masa, ¿no es cierto? Eh, y le pedimos la corriente, en este caso dice IV1, es la corriente que está saliendo de la fuente, ¿sí? Que esta va a ser mi I2 en definitiva. Y V2, bueno, va a ser la tensión de la fuente. Y acá tendría V1 la tensión en ese. ¿Mm? Acá tenemos los valores, anotamos los valores y bueno, después hacemos los cosméticos, vamos a tener impedancia de entrada y impedancia de transferencia. ¿Mm? Esa es la ventaja entonces de calcular los valores.
Este, bueno, hoy tenemos la inteligencia artificial, también le podemos pedir subirle el archivito y un dibujo así, si es un dibujo simple, y te calcula automáticamente también los parámetros Z, los parámetros Y, los parámetros de transmisión. ¿Sí? Eh, pero de todas maneras siempre es bueno comprobarlo con el multisim y demás para ver que dé los valores correctos, ¿sí? En general, sí, los últimos modelos ya empiezan a dar valores correctos, ¿sí? Este, acá hace un año por ahí te tiraba cualquier cosa, pero los últimos modelos ya son bastante potentes y cometen pocos errores en realidad. Resuelven bastante bien estos ejercicios, ¿sí? Este, ChatGPT 5, bueno, el Gemini Flash anda bastante bien, el Gemini Pro es más potente todavía. Grok también, Cloud, cualquiera de esas. Pero con ChatGPT 5, eh, hoy en día tenemos la gran ventaja. ¿Eh? Y si por ahí estamos estancados con algo, no nos sale un cálculo, nos puede orientar con el cálculo. ¿Eh? Les mostré a ustedes el modo estudio que tenía, que sí, eh, me va guiando paso por paso de cómo calcular el ChatGPT o el Gemini. ¿Eh? Vamos a subir la imagen de alguno de esos, de lo que queremos calcular y le pedimos lo que queremos de una red. Como les decía, obviamente siempre aparte conviene saber conceptualmente, ¿no es cierto?, cómo se soluciona y comprobarlo, usarlo como apoyo, ¿no? Para que nos haga todos los cálculos, eh, porque en algún momento no vamos a tener a mano la inteligencia artificial, aparte por ahí tienen que resolver en campo algunas cosas, algunos conceptos que tienen que tener incorporados, sí, únicamente trabajan con la IA, porque hacia eso vamos, digamos, a usar cada vez más la IA. eh, por ahí le va a faltar este sustento conceptual, ¿sí? Pero los animo a ir probando con la IA porque es realmente una herramienta muy buena como apoyo al estudio, ¿sí? Toda duda que tengan, siempre. Eh, sé que recurren mucho a YouTube, pero empiezan a recurrir a la IA también, que es una herramienta muy potente. ¿Mm? Bueno, después en las próximas unidades para cálculos que son complejos, justamente aplicando transformada de Laplace, aparte de resolverlo con software de cálculo, vamos a ir viendo cómo lo hace las inteligencias artificiales para ir comparando un poquito. ¿Mm? Bueno, y lo último de esta unidad es el concepto de impedancia e imagen. ¿Eh? Muchas redes, sobre todo las que son redes de transmisión, se procura que terminen en una impedancia e imagen, red de transmisión, pero no de energía, sino de datos fundamentalmente. ¿Sí? Eh, Se busca que terminen en su impedancia e imagen, que ahora vamos a ver que es igual, porque eso me asegura la máxima transferencia de potencia posible. ¿Sí? Vieron que habíamos visto el teorema de máxima transferencia de potencia, ¿no es cierto? Que decía que la impedancia de carga tenía que ser el conjugado de la impedancia de Thevenin del circuito equivalente. Eh, También se verifica que se transmite la máxima potencia posible cuando una red termina en lo que se llama su impedancia de imagen. Básicamente la impedancia de imagen es una impedancia a la salida que es igual que la impedancia de entrada. O sea, sí, sí. La impedancia que yo conecté acá, si yo mido desde acá la impedancia, si estas son iguales, esta se dice que esa impedancia es impedancia de imagen. ¿Sí? Eh, Así, la impedancia de entrada igual a la impedancia de salida, se llama impedancia imagen. ¿Mm? ¿Por qué es importante esto? Porque me asegura, como les decía, la máxima transferencia de potencia. Aparte, y eso es importante
en redes de comunicación, sobre todo cuando uno quiere mandar una señal, por ejemplo, el sistema de control para que llegue la máxima potencia posible al receptor. En lo que son redes de transmisión de energía, por ahí no es tan importante, esto lo habíamos visto inclusive en el teorema de máxima transferencia de potencia, que en red de energía se prioriza el rendimiento, digamos, que se pierda lo menor posible, pero no para ahí que le llegue la máxima potencia posible a la carga. ¿Se acuerdan que habíamos visto esa diferencia? Porque la condición de máxima transferencia de potencia era que la impedancia de carga tenía que ser conjugada a la impedancia de Thevenin. Y bueno, si en módulos serían iguales y yo estaría perdiendo tanta potencia en la parte generativa como en la carga misma. Y eso en comunicaciones, bueno, no es tan importante porque se trabaja generalmente con bajos valores de potencia y lo más importante en comunicaciones es que le llegue la máxima potencia a la carga, porque así le va a llegar la máxima señal. Pero lo que es transmisión de energía, no puede ser que en la generación se pierda la mitad, porque si la impedancia del lado de generación de todo el circuito de generación, básicamente el módulo es igual al de la carga, voy a perder tanta energía en la generación como en la que le llega a la carga. Por ahí, entonces, se prefiere que no le llegue la máxima potencia, pero que no se pierda tanto el circuito de generación. Eh, y bueno, acá ocurre lo mismo. Esto, por lo tanto, el tema de la impedancia de imagen es sobre todo muy importante en circuitos de comunicación. Aparte, en circuitos de alta frecuencia, por ahí los circuitos de comunicación transmiten señales de alta frecuencia. Las redes funcionan a 50 Hz, ¿no es cierto? Pero en el circuito de comunicación por ahí se transmiten a mayores frecuencias, inclusive megahertz, lo que fuera. Y se verifica otro fenómeno cuando la longitud de onda es muy corta. Ocurre que si la impedancia en la que termina la red no es la impedancia imagen, parte de la señal que se transmite se refleja. Pero eso ocurre a muy alta frecuencia, sobre todo. ¿Sí? Entonces, por eso se busca, sobre todo en comunicaciones, que un circuito termine en su impedancia imagen. Por eso, como dice acá, es una práctica común en casi todas las redes de comunicación, porque eso permite la máxima transferencia de potencia. Y evita que parte de la onda de extensión de corriente que se transmite se refleje, pues, como le decía, si es alta la frecuencia, puede ocurrir un fenómeno que se llama reflexión de la onda. Bueno, eh, entonces, vamos a ver cómo se calcula cómo se calcula, digamos, la impedancia para que el circuito termine en su impedancia imagen. Este, bueno, realmente las redes son simétricas, las redes de comunicación, vamos a limitar el estudio a redes simétricas, ¿sí? Por ello simplifica el cálculo. En redes simétricas, ¿se acuerdan que este, el- las impedancias y las admitancias de transferencia eran iguales? Z12 era igual a Z21, I12 era igual a I21, ¿sí? Así que eso simplifica mucho los cálculos y bueno, es práctica común también digamos que en el circuito de comunicación sean simétricos. ¿Mm? Sí, este, pero como es igual a en circuitos simétricos, se le puede poner A, ¿sí? Eh, bueno, entonces, vamos a partir de las mismas ecuaciones que habíamos visto anteriormente, pero para redes simétricas, entonces lo podríamos escribir así. ¿Mm? Eh, La impedancia de entrada, bueno, va a ser B1 sobre I1 o BS sobre IS, ¿no es cierto? Acá estos grafiquitos están sacados del Skilling, que le llama así, ¿no es cierto? IS, BS.
la parte de la fuente, pues ese como source en inglés, sería la parte de la fuente, y R el extremo receptor. Y bueno, Z1 sería que BS sobre IS o B1 sobre I1. Y la que está conectada a los terminales de salida era B2 sobre I2 o BR sobre IR, ¿cierto? Quedaría así. Em, Obviamente, si yo quiero medir la impedancia a cada entrada, va a depender de la impedancia de salida, porque si yo cambio acá lo que tengo conectado acá, al calcular desde acá, me va a cambiar la impedancia de entrada, ¿sí? O sea, la impedancia de entrada depende, o sea, Z1 va a depender de lo que tenga a la salida, Z3, de Z2 fundamentalmente. ¿Eh? Y bueno, ahí hay un valor de impedancia a la salida, para la cual se hace Z1 igual a Z2. Y eso es lo que se llama impedancia imagen. Y bueno, Z imagen se suele calcular a partir de los parámetros de transmisión, ¿sí? Eh, en principio, recordamos que Z1 sería B1 sobre I1, ¿no es cierto? Si volvemos un poquito a la ecuación esta, sería BS sobre IS. Estaríamos dividiendo la primera ecuación por la segunda, me queda como está ahí. ¿Eh? Cambio de manera D, ponemos A porque, como decíamos, si se trata de una red simétrica, como les había dicho, ¿no es cierto? Z12 igual a Z21 y 12 igual a uno y D igual a en redes simétricas. Entonces, podemos poner A, ¿sí? Y después, esto es para encontrar una fórmula fácil, digamos, para calcular el Z0. Después se hace el siguiente reemplazo, Z2 por IR, que es vamos a poner en lugar de BR, o sea, acá en lugar de BR y eh, vamos a poner Z2 por IR. Esto es porque, como habíamos visto, ¿no es cierto? Z2 era B2 sobre I2 o BR, sería en este caso, sobre IR. Entonces de ahí, BR va a ser Z2 por IR. ¿Mm? Bueno, se reemplaza acá, ahí, acá y acá, ¿sí? Sacamos factor común después IR, sacamos factor común IR y se va a simplificar IR, ¿no es cierto? Y me va a quedar así. ¿Cómo está ahí? Y si lo que estamos buscando es la impedancia de imagen, bueno, reemplazamos Z1, Z2 por la impedancia de imagen, pues tiene que ser iguales. Ah, bueno, entonces me va a quedar así. Y bueno, y de ahí se despeja Z0, básicamente. ¿Eh? Ahí, bueno, esto lo pasamos multiplicando acá. Entonces, esto quedaría Z0, Z0 más A, igual a Z0 más B. Después se aplica la propiedad distributiva, me queda C, Z0 cuadrado, más A por Z0, igual a por Z0 más B. Entonces, cancela, C lo pasamos dividiendo y el exponente lo pasamos como raíz y me queda así. ¿Eh? Si yo conozco los parámetros de transmisión, entonces, y quiero calcular cuál sería la impedancia de imagen para adaptarlo, digamos, porque la impedancia que voy a conectar a la salida de una red de transmisión, o sea, la impedancia de imagen, bueno, conociendo los parámetros de transmisión de la red, puedo calcular si, cuánto tiene que dar la impedancia de imagen. ¿Eh? Eh, bueno, esa es una forma sencilla, pues habiendo, como decíamos, los parámetros de transmisión, se puede calcular la impedancia de imagen.
Sino también otra forma es a partir de las impedancias de circuito abierto y cortocircuito de la siguiente manera, ¿sí? Hoy por ahí es más común expresar la impedancia de imagen en función de la impedancia de circuito abierto y de cortocircuito. Sí, es una forma alternativa, digamos, para calcular la impedancia de imagen. Partimos otra vez de las ecuaciones generales del circuito, ¿no es cierto? En función de los parámetros de transmisión, como está ahí. Eh, y bueno, si dejamos en circuito abierto, eh, tenemos de salida, entonces IR va a ser cero, ¿sí? Entonces, la impedancia IR va a ser cero y la impedancia va a ser BS sobre IS eh, y sería igual a A sobre C, digamos. ¿Eh? Porque si dividimos esto, bueno, R se cancela y va a quedar A sobre C. Entonces, la impedancia de circuito abierto, ¿sí? Esto es open. eh, Impedancia de circuito abierto también se puede calcular fácilmente a partir de los parámetros de transmisión, sería A sobre C. Y la de cortocircuito, bueno, dejamos en cortocircuito la salida. Si dejamos en cortocircuito, que se va a anular ahora, bueno, la tensión. ¿Eh? La tensión del termorreceptor va a ser cero. Así que hacemos el cociente, ¿sí? Este es una CH de short circuit, ¿eh? Ese que dice ahí. Este, que también calculamos a partir de de las ecuaciones generales del circuito, ¿no es cierto? Hacemos BS sobre IS, acá se va a simplificar y va a quedar B sobre D. Así que la impedancia de cortocircuito va a ser D sobre D. Entonces, impedancia de circuito abierto era A sobre C, de cortocircuito va a ser B sobre D. Si lo multiplicamos a estas dos, va a quedar A por B y en el denominador C por D. Si hay redes simétricas y en general las redes de transmisión son simétricas, entonces D es igual a, acá puedo reemplazar por A, cancela y me queda la multiplicación de las impedancias igual a B sobre C. Y ya habíamos visto en la primera deducción que la impedancia imagen, una de las formas simples de calcularla era raíz de B sobre C. ¿Sí? Así que esto es como la impedancia imagen al cuadrado, por estar sin la raíz, digamos, es como la impedancia imagen al cuadrado. Entonces me queda así, la impedancia de cortocircuito y circuito abierto multiplicadas es la imagen. Entonces, la impedancia imagen va a ser impedancia de cortocircuito por la de circuito abierto, raíz cuadrada. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, la impedancia de imagen en función de la impedancia de cortocircuito y de circuito abierto. ¿Sí? Sí. Es para obtener, o sea, la impedancia de imagen en función de esas dos. Entonces, a partir de acá, las dos expresiones las multiplicamos, ¿sí? Una operación matemática que hacemos para poder obtener la impedancia de imagen en función de la de cortocircuito y circuito abierto, ¿sí? Entonces, si tenemos una red,
así como esta, por ejemplo, este es un cuadripolo del tipo T, ¿sí? Este, ahí se podría determinar los parámetros de transmisión. De acá ya lo tenemos como dato, ¿sí? Este, ¿qué tendrían esos valores? Esos serían los parámetros de transmisión. En principio, la impedancia de imagen, eh, una de las formas de calcularlo era Z igual a la raíz cuadrada de B sobre C, ¿sí? Entonces, si hacemos raíz cuadrada de B, que es 12 sobre C, que es un cuarto, me queda este valor. Esa debería ser la impedancia que tengo acá. Para que la red termine en su impedancia de imagen. Y se puede comprobar, digamos, que si ahora yo calculo la impedancia de entrada, la que veo desde ahí, eh, me tiene que dar ese valor para que sea justamente la impedancia de entrada, ¿sí? Y bueno, hacemos ese cálculo. En principio, acá tenemos estas dos que están en serie. 6,93 más 4 me queda 10,93. Y eso está en paralelo después con esto. O sea, una resistencia de 10,93 en paralelo con una de 4. Hago la multiplicación sobre la suma de esas dos y después le sumo este. ¿Sí? Está en serie. Y bueno, si se hace acá el cálculo, la multiplicación sobre la suma de esto, eh, eso da 2,93. ¿Sí? Sumo los 4 después que tenía 4 ohms que tenía acá al principio y tengo 6,93 ahora. ¿Eh? ¿Qué sería la impedancia entrada? Sería la impedancia vista de la entrada. Entonces, efectivamente, está comprobado, digamos, que esa es la impedancia imagen, porque eh, tiene el mismo valor que la impedancia que yo mido desde la entrada. A veces se ponen adaptadores de impedancia, digamos, si esto es una carga que está conectada a la red y no tiene exactamente el mismo valor de impedancia, bueno, se le colocan adaptadores de impedancia o se compensa colocando otra impedancia de tal manera que el cálculo de la carga me dé el valor de impedancia más. Bueno, y vamos a ver algunas formas, digamos, que se utilizan para medir relaciones de tensión de entrada y de salida o relaciones de corriente. A veces quiero saber a partir de un simple cálculo, acá de un número, la relación que hay entre tensión de entrada y tensión a la salida de una red. ¿Eh? En particular, bueno, vamos a ver en el caso de redes que terminan en su impedancia de imagen, cómo se puede calcular fácilmente la relación de tensiones, relaciones de corriente, después relaciones de potencia. eh, Acá, de manera simple, ¿sí? Acá también se usan algunas unidades que son típicas en las redes de transmisión, ¿sí? Eh, bueno, en principio partimos de una de las ecuaciones generales del circuito, de la primera, ¿sí? Este, eh, y si la impedancia
es la impedancia imagen. O sea, si la red termina en la impedancia imagen, bueno, IR, ya habíamos visto que Z de, de la carga, digamos así, la impedancia en la que termina la red era PR sobre IR, entonces IR va a estar BR sobre Z. Y si Z es la impedancia imagen, bueno, sería Z0. Entonces reemplazamos acá, en vez de poner IR, ponemos BR sobre Z0. ¿eh? Después, hoy habíamos visto que una de las formas de calcular la impedancia imagen era raíz de B sobre C. Reemplazamos entonces eh, acá este, y hacemos el cálculo ese que me queda, ¿sí? Esto quedaría, bueno, si yo reemplazo ahí Z0, esto va a quedar BC igual A por BR más B por BR sobre raíz de este, B sobre C, ¿sí? BR puedo sacar factor común y pasarlo al otro miembro, o sea, BR saco factor común y lo paso dividiendo, me queda de S sobre BR. ¿eh? Y después, bueno, pongo B dentro de la raíz, ¿no es cierto? Puedo poner, elevo al cuadrado de esa raíz y en definitiva me va a quedar C arriba, B cuadrado para introducirlo en la raíz sobre B. Esto se simplifica con esto y me queda raíz de BC. ¿Sí? Entonces, la relación de tensiones la podríamos calcular así. ¿eh? Nada más que todavía esto se simplifica más, en vez de calcularlo directamente a partir de los parámetros de transmisión, se hace así. ¿Se acuerdan que habíamos demostrado que A por B eh, menos B por C eh, era igual a 1, ¿sí? Y bueno, de ahí si despejamos B por C, va a ser A por D menos 1, ¿sí? Eso habíamos visto cuando vimos los parámetros de transmisión, habíamos visto la demostración esta. ¿sí? Y para una red simétrica, como las que estamos considerando, D es igual a A, entonces esto me quedaría A cuadrado, quedaría acá, ¿no es cierto? Porque D es igual a A, entonces B por C es igual a A cuadrado menos 1. ¿sí? Eh, y bueno, reemplazamos entonces B por C en la expresión anterior. Acá, en vez de poner B por C, ponemos A cuadrado menos 1. ¿eh? Bajo la raíz, en vez de poner B por C. Eh, y bueno, acá se usa trigonometría hiperbólica. ¿sí? Esto es típico de las redes de transmisión. Eh, bueno, esto es una relación que es parecida a la relación trigonométrica, ¿sí? Que es seno hiperbólico más, al cuadrado más coseno hiperbólico al cuadrado es igual a 1. Eso es igual que en la relación trigonométrica, seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. ¿sí? Eh, y después, t a la x es coseno hiperbólico de x más seno hiperbólico de x. Y acá se introduce el símbolo gamma, ¿sí? Diciendo que coseno hiperbólico de gamma es igual al parámetro A. ¿sí? O sea, después lo vamos a esto sería igual al coseno hiperbólico de gamma. Y por lo tanto, el seno hiperbólico va a ser raíz cuadrada de A cuadrado menos 1, porque va a ser igual que esto. Si coseno es A,
habíamos llamado a coseno, lo habíamos llamado a, ¿sí? El seno hiperbólico va a ser raíz cuadrada de a cuadrado menos uno. Y me va a quedar la expresión así entonces, ¿sí? Acá, esta expresión va a ser, vamos a borrar, porque ya hay muchas rayas. Esto es, entonces, coseno hiperbólico. Y esto es seno hiperbólico. Y eh, coseno hiperbólico más seno hiperbólico es igual a e a la x, coseno hiperbólico de x, digamos, y seno hiperbólico de x es e a la x. Acá la variable es gamma, entonces me va a quedar e a la gamma, ¿sí? Donde gamma, o mejor dicho, gamma se puede obtener a partir de a, porque yo sé que nosotros, por definición, coseno hiperbólico de gamma es igual a a. Entonces, hacemos inversa coseno hiperbólico y vamos a tener cuánto vale A. ¿Eh? Ay, perdón, inversa coseno hiperbólico de A y vamos a tener cuánto vale gamma. ¿Eh? Sí, se lo podría haber dejado X, pero en toda la bibliografía se usa gamma, inclusive es una variable compleja, ahora vamos a ver el gamma, ¿sí? Eh, Seguramente es para darle un nombre particular, ¿no es cierto? Y no confundirlo con cualquier otra variable. Y entonces, así me queda luego de toda esa deducción, digamos, una manera relativamente sencilla de calcular la relación de tensión de entrada con tensión a la salida de un cuadripolo simétrico. Porque conociendo A nada más, haciendo inversa coseno hiperbólico de A, yo puedo obtener gamma y la relación de tensiones es E a la gamma. ¿Sí? Este, o sea, se puede calcular a partir de A, digamos, porque coseno hiperbólico es A, entonces sabiendo A, ¿eh? Eh, también se puede calcular, bueno, a partir de las impedancias de circuito abierto y de cortocircuito, porque tangente hiperbólica es seno hiperbólico sobre coseno, o sea, seno sobre coseno, ¿cierto? Hiperbólico en este caso. Y seno hiperbólico era eh, raíz cuadrada de a cuadrado menos uno o raíz de b6, porque habíamos hecho ese reemplazo sobre a. Y raíz de bc era la impedancia del cortocircuito. ¿Sí? No sé si se acuerdan, pero por acá la habíamos definido. Eh, la impedancia del cortocircuito. Sí, como raíz de bc, impedancia este, de cortocircuito. Y abajo me quedó A, que es como raíz de A por D, porque A es igual a D, ¿sí? Acá me quedaría raíz de A cuadrado, que en definitiva es A, que era la impedancia del circuito abierto. Raíz de A por D era la impedancia del circuito abierto. Así que la tangente hiperbólica también se puede calcular en función de los parámetros de impedancia. ¿Sí? Pero habitualmente conociendo el parámetro A de transmisión es suficiente. Volviendo un poquito al ejemplo que habíamos visto de la red anterior, que terminaba en su impedancia imagen, que valía 6,93 ohms, que tenemos estos parámetros de transmisión
Si coseno hiperbólico de gamma es A es igual a 2. De acá podemos hacer inversa coseno hiperbólica y eso tiene que dar 1,32. A ver, ¿tienen calculadora como para hacer eso? Cálculos hiperbólicos sería inversa coseno, arco coseno de 2 da 1,31, 69, 57. 1,32 más o menos. ¿Sí? Entonces, E a la gamma sería E a la 1,32. Si hacemos eso, da 3,73. Y bueno, esa es la relación entonces entre tensiones del extremo transmisor y el extremo receptor. O sea, sería la relación entre la tensión acá y la tensión acá. ¿Sí? Se puede calcular a partir del parámetro A únicamente. Fíjense que, como les decía por ahí, solamente conociendo, bueno, porque acá está dibujada cómo es la red, pero pues una red compleja de la cual yo lo único que conozca sean los parámetros de transmisión, ¿sí? Inclusive se pueden obtener por mediciones esos parámetros de transmisión. Entonces, conociendo los parámetros de transmisión, sin entrar en lo que es la red, que ahí es una red simple, digamos, pero puede ser una red muy compleja, sin entrar en la configuración de la red, conociendo los parámetros de transmisión, bueno, yo puedo saber la relación de tensión a la entrada con tensión a la salida. O sea que si yo quiero tener una determinada situación oscura, tengo que marcar Exacto, entre dos, debe ser. exactamente, tal cual. Esa es la, la idea, ¿sí? Este, también eh, se puede hacer la misma correlación a partir de las corrientes, puesto que estamos trabajando con redes que terminen en su impedancia imagen. Entonces, o sea, la impedancia de la entrada y la impedancia de la salida es la misma, por lo tanto, por ejemplo, BS tendría que ser IS por Z0 y BR tendría que ser IR por Z0. Entonces hay la misma relación, digamos, de tensiones que de corrientes, porque la impedancia de estas son las mismas. Estamos trabajando con redes que terminan en su impedancia imagen. Por lo tanto, la misma relación se da para las corrientes. O sea, con las corrientes también se cumpliría esta relación. La misma relación que de tensión. Si yo quiero este, obtener la corriente en la carga, por ejemplo, a partir de una corriente de entrada. Y en el caso de las potencias, bueno, ahora lo vamos a ver, en el caso de las potencias, eh, acá estas funciones, digamos, para determinar la relación de tensión y de corriente a partir del parámetro gamma ¿sí? Tienen unidades particulares que vamos a ver acá. En general, el parámetro gamma ese se define como una cantidad compleja que pues estamos trabajando en alterna, digamos, y podemos tener diferencia de módulo y diferencia de fase entre la corriente de entrada y la de salida, o entre la tensión de entrada y la de salida. Vimos que si la red termina en su impedancia imagen, bueno, tanto para la tensión como para la corriente valen estas relaciones, es la misma relación, digamos. Y dijimos gamma, se lo define en forma de número complejo, que tiene una parte real y una parte imaginaria.
¿sí? De tal manera que yo lo podría escribir en forma exponencial así o así, ¿no es cierto? Pues la suma de los exponentes es igual a multiplicar las bases o así en forma polar. Sí, Si queremos, por ejemplo, lo que es ya, ¿cómo está así para la sí, vos vas a poder saber qué valor de señal de tensión vas a tener sobre una determinada carga a partir de una determinada tensión a la entrada, ¿sí? Y acá se diferencian, digamos, lo que es la parte real, que vendría a ser E a la alfa, ¿sí? Lo que me da es la relación de magnitudes que hay entre tensión y corriente. La parte real me mide las relaciones de magnitudes, porque sería este valor escrito en forma polar, que se refiere a la magnitud, ¿no es cierto? Tanto ya sea de la tensión o de la corriente. Y se llama, o sea, alfa en particular, se llama función atenuación. Atenuación porque, bueno, generalmente, obviamente la tensión en el extremo receptor suele ser menor que en el extremo transmisor, salvo que tengamos etapas amplificadoras de por medio, pero si tenemos todos elementos lineales, eh, la tensión en el extremo receptor es menor y este, se calcula así la atenuación que sufre, digamos, la señal. Únicamente utilizando la parte real de ese complejo. Y el parámetro beta me da el ángulo y se llama función de fase, me da el ángulo de desfasaje que hay entre tensión de entrada y tensión de salida. Y se llama función de fase. ¿Sí? ¿Qué pasa con alfa? En el caso de alfa, eso depende de la red que vos tengas, cómo está configurada la red, ¿sí? Eso te va a dar. Bueno, como beta es el ángulo de fase entre tensión de entrada, por ejemplo, y tensión de salida, o entre corriente de entrada y corriente de salida, este, se mide en radianes, obviamente. Y el, lo que es la atenuación de la función atenuación, que fíjense, sería un número, digamos, adimensional, porque me marca la relación entre magnitudes de entrada y de salida, entre la tensión de entrada y tensión de salida. Sería un valor adimensional, pero se le da una unidad que se le llama Neper, ¿sí? Alfa se mide en Neper y el Neper, bueno, sería igual a, yo tomo logaritmo natural acá para obtener alfa, ¿sí? Para eliminar E, entonces tomaría el logaritmo natural también de las tensiones de las corrientes. El Neper como unidad este, sería igual al logaritmo natural de la relación de tensión o la relación de corriente. Sí, entonces la función atenuación se mide en Neper fundamentalmente y la función de fase, bueno, obviamente en radianes porque es un ángulo. Exactamente, es como el radián también, viste que el radián en realidad también es adimensional porque es el cociente
el arco sobre el radio, para saber nada más que estamos midiendo ángulo, y el neper sería como para saber que estamos midiendo atenuación, ya sea de tensión o de corriente. Y de la misma manera se puede calcular en relación de potencias, porque bueno, acá estamos calculando relación de tensión y corriente, entrada y salida, pero se puede calcular relación de potencias, nada más que están relacionadas de otra manera y se utiliza otra unidad, ¿sí? Particular. Si queremos ver la relación de potencia activa a la entrada y a la salida y relacionarlas, potencia activa se calcula haciendo I cuadrado por R, ¿no es cierto? Ahora, si la red termina en la impedancia imagen, o sea, la impedancia de entrada tiene que ser igual a la impedancia de salida, para calcular potencia activa utilizamos la parte real, la potencia activa. Estaríamos haciendo I cuadrado por la parte real, digamos, de la impedancia, o resistiva, porque la parte real es la parte resistiva de la impedancia, ¿no es cierto? Que si la red termina en su impedancia imagen, esto tiene que ser igual, porque la misma impedancia, o sea, de entrada y la de salida. Entonces, la relación acá, eh, si hacemos el cociente de potencia, potencia de salida dividido la potencia de entrada, estaremos haciendo el cociente de estas dos, se simplifican las resistencias y queda corriente a la salida al cuadrado sobre corriente a la, perdón, corriente a la entrada al cuadrado sobre corriente a la salida al cuadrado. Que lo podemos poner todo con el mismo exponente, ¿sí? ¿Por qué profesor es la parte positiva normal de la Y porque viste que la impedancia es R más JX y potencia, podríamos calcular de distintas maneras. Una manera era hacer I cuadrado por R, ¿sí? Claro. Entonces, estaremos usando la parte resistiva nada más. Porque esta es relación de potencia activa. Que esto, bueno, y S sobre R era E a la alfa, ¿sí? Como vimos recién. Y eso está elevado al cuadrado otra vez, así que multiplicamos la exponente y me quedaría E a la 2 alfa. Y acá, para relacionar potencias, se usa otra unidad que habrán escuchado hablar, que es el Bell, o más que el Bell, el decibel. ¿Sí? O sea, para medir razones de potencia, así como para medir razones de tensión, en particular el módulo, en particular la razón de tensión de corriente usamos el Neper, para medir razones de potencias usamos el decibel. Decibel es un décimo de Bell, digamos, y el Bell, por definición, es una unidad logarítmica, es logaritmo de base 10 de la potencia de salida, perdón, la potencia del extremo transmisor sobre la potencia del extremo receptor. Potencia de entrada vendría a ser sobre potencia de salida. Sí, es una unidad logarítmica. Y bueno, y nada más que es muy grande el Bell para uso práctico, entonces se usa el decibel. Este, sí, que sería, bueno, lo anterior, pero multiplicado por 10. La atenuación
la atenuación medida en decibeles. Cuando medimos potencia, estamos midiendo la atenuación, pero en lugar de medirla en nepers, la medimos en decibeles. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de una línea de transmisión, por ejemplo, decimos que tiene cierta cantidad de decibeles de pérdida. ¿Sí? Para expresar la potencia que se pierde en esa línea de transmisión. Y, por ejemplo, volviendo un poquito al ejemplo que veníamos viendo, hoy habíamos encontrado que gamma era igual a 1,32. Era una red puramente resistiva, ¿sí? Porque estaba conformada por resistencias nada más. Si hubiera sido una red con impedancia, el parámetro A iba a ser un número complejo y gamma también iba a ser un número complejo. ¿Sí? Eh, ¿Se acuerdan que, bueno, gamma lo habíamos calculado a partir de hacer arco coseno hiperbólico de A? Si es una red con impedancias, eh, A ya les va a dar un número complejo y bueno, y gamma también me va a dar un número complejo. En el ejemplo era una red resistiva, entonces es como que gamma tiene la parte real nada más. Este 1,32 es la parte real nada más. No tenemos la parte imaginaria. ¿Sí? Y bueno, y si calculamos la relación de potencia, de entrada sobre salida tiene que ser igual a E a la 2 alfa. Sí, bueno, y multiplicamos 2 por 1,32, ¿eh? Y da 13,91. Entonces, la potencia que entra a la red es cerca de 14 veces, 13,91 veces, más grande que la potencia que se recibe en el otro extremo. ¿Sí? Y si lo queremos medir o expresar en decibeles, ¿sí? Bueno, hacemos 10 por logaritmo de base 10 de 13,91, que era la relación de potencia. 10 por logaritmo decimales, ¿sí? No logaritmo natural, sino logaritmo decimal de la relación de potencias. Entonces, ahí me da 11,4 y esos serían los decibeles de pérdida que tenemos en esa red en particular. Bueno, eso es entonces la forma de medir de manera relativamente sencilla, ¿no es cierto?, en base a estos parámetros, relaciones de tensión o relaciones de corriente en cuadripolos, como los que estábamos analizando. Y después en el ejercicio vamos a ver algunas aplicaciones de- bueno, y vamos a ver un poquito unos minutos que nos quedan. eh, lo que es el transitorio del circuito, ¿sí?
transitorio de circuitos lineales, la resolución clásica y la resolución usando transformada de Laplace de este tipo de circuitos. ¿Sí? ¿Qué estuvieron viendo con Simonit ayer? Bueno, bueno, esto vendría a ser la anteúltima unidad, lo que es transitorio, eh, que bueno, es el fenómeno que se da, ¿no es cierto?, cuando conectamos una fuente de tensión a un circuito, hasta que se estabiliza la tensión y la corriente, pasamos por un periodo transitorio. Esto es un fenómeno particular, ¿no es cierto?, de circuitos que tienen fundamentalmente inductancia y capacidad, porque si el circuito tuviera resistencia nada más, como un circuito de continua, no tendríamos transitorio. Pero, ¿qué es lo que pasa? En un circuito que tiene inductancia, la inductancia le opone como una inercia a la corriente, entonces la corriente no alcanza el valor final instantáneamente. Y los capacitores le ponen como una inercia, pero a la tensión. Entonces la tensión en los distintos elementos no alcanza instantáneamente el valor que tiene lo que se llama el periodo estable, sino que hay un tiempo, ¿no es cierto?, Eh, en el cual la corriente y la tensión no tienen los valores del periodo estable. Y a veces esas corrientes o tensiones pueden tomar valores que hay que tener en cuenta al momento de diseñar un circuito. Entonces, vamos a encontrar unas ecuaciones que me van a describir el comportamiento completo de un circuito, tanto en el periodo estable como en el periodo transitorio. ¿Sí? Hoy vamos a repasar un poquito lo que era un circuito de RL y RC, que es lo mismo que se ve en física 2, digamos, que el periodo de carga o descarga de un circuito de RL y RC, eh, para ver qué es lo que pasa durante ese periodo transitorio. Y después vamos a ver el circuito completo, el RLC, para tener en cuenta este fenómeno. O sea, como dice ahí, ¿no es cierto? Si un circuito, por ejemplo, solamente tuviera resistencia y, o sea, yo tuviera un circuito con resistencia, o sea, de continuo, puede ser externo también. Cuando yo cierro la llave, vamos a suponer que fuera un circuito de continua, la tensión y la corriente instantáneamente alcanzan sus valores finales. Eh, y nos regimos por la ley de Ohm, digamos, ¿sí? Eh, si fuera de continuo, bueno, me queda así. Si fuera de alterna, tensión y corriente están en fase, ¿eh? Y no hay desfasaje entre ambos. Este, o sea, la corriente siempre va a estar va a ser proporcional a la tensión y al voltaje aplicado, digamos, al circuito. Profe, si está presentando, estamos todavía en cuadripolo. Está bien, bueno, ahí ya tenemos. Ahí está. Bueno, pero vamos a ver qué pasa cuando tenemos un RL, un RL y un RC. Y después la próxima clase lo vamos a ver completo, ¿sí? Vamos a suponer primero con continua, después lo vamos a ver con alterna también. Eh, si tenemos un RL como este, yo cierro la llave y la corriente
no alcanza instantáneamente el valor final. El valor final que sería E sobre R, porque en un circuito RL, si yo trabajo con continua, la inductancia es como un cortocircuito. Para continua, ¿qué pasa? La bobina es como un cortocircuito, porque es nada más que un cable, digamos, un conductor enrollado. Se me cuenta que no está. Y la tensión sobre la resistencia sería la FEM sobre la resistencia. Sin embargo, vieron que cuando variaba la corriente yo tenía una tensión sobre la inductancia, que era L por el cambio de la corriente en el tiempo. Y cuando yo cierro acá el circuito, durante un periodo muy corto de tiempo, digamos, hay una variación de corriente, porque la corriente pasó de ser cero a tener un valor, y entonces aparece una caída de tensión acá. De super, sí, o sea, una tensión acá, que es una caída de tensión en realidad, aparte de la que tengo acá en la resistencia, ¿no es cierto? En los bornes de la bobina. Y la corriente no alcanza su valor final instantáneamente, sino que hace así, ¿eh? Eh, Tenemos una curva que es una exponencial, básicamente, hasta que, pasado un cierto tiempo, obviamente, los transitorios duran muy poco tiempo, generalmente milisegundos, hasta que se establece el valor de corriente. Pero bueno, dependiendo de las fuentes que conectemos, a veces el valor de corriente y tensión que tenemos en un transitorio son importantes para el circuito. ¿Qué pasa cuando yo desconecto la fuente? Tengo un circuito de RL y desconecto la fuente. Si no estuviera la bobina, ¿qué pasa? Acá la corriente instantáneamente tendría que ser cero. Pero estando la bobina y habiendo estado conectada, y después abro acá y cierro acá, estando la bobina, la corriente no cae inmediatamente a cero. Porque como les decía, hagan de cuenta que la bobina le pone como una inercia a la corriente. Impide que la corriente acá crezca inmediatamente hasta su valor final, y acá impide que la corriente baje inmediatamente a ser cero. ¿Sí? Esto es porque en la inductancia particularmente el fenómeno no baja inmediatamente a cero, porque la inductancia almacena energía en forma de campo magnético y bueno, después la devuelve al circuito y mantiene la corriente durante un cierto tiempo. ¿Eh? Y bueno, las curvas estas que describen la corriente, tanto cuando conectamos, cuando desconectamos el circuito de RL, eh, se obtienen, bueno, por ecuaciones diferenciales. Esto es lo mismo que habíamos hecho en física 2, tienen la deducción esta, ¿no es cierto? Este sería en el caso del circuito en el que desconectamos la fuente. Básicamente lo que hacemos es planteamos la segunda ley de Kirchhoff. Esto tienen las mismas deducciones en el curso de física 2. Acá para obtener la variación de la corriente, cuando yo conecto la fuente, lo que hacemos es, planteamos la segunda ley de Kirchhoff en este circuito que tenemos ahí y tendríamos la FEM menos la caída de tensión en la resistencia menos la caída de tensión en la bobina, que es L por DI de T, igual a cero. ¿Sí? Esa era una ecuación diferencial. Separamos la variable acá son corriente y tiempo, las separamos, ponemos una de un lado, otro del otro, integramos y obtenemos una expresión para la corriente que indica cómo varía la corriente en ese periodo. Para el circuito de descarga vendría a ser de la bobina, hacemos lo mismo, nada más que ahora no tenemos la fuente. Hoy teníamos E menos I por R menos L por DI de T igual a cero. Ahora no tenemos la fuente y pasamos todo por el otro miembro y me quedan positivos, ¿sí? Y hacemos lo mismo que con el circuito de, entre comillas, de carga, separamos variables,
Esto lo pasamos para el otro lado después y pasamos dividiendo, entonces me queda de ella ahí y L pasamos dividiendo, queda R sobre L por dt. En dt pasamos multiplicando. ¿Ok? Separamos variables. Ponemos de un lado corriente y del otro lado tiempo. Integramos, ¿sí? De uno y otro lado de la igualdad. Esto es, la integral esta es como diferencial de x sobre x, ¿está? Logaritmo natural, desde la corriente inicial de la que partimos hasta instante cualquiera t, en el cual la corriente es i, aquí integramos desde 0 hasta t, y quedan esas expresiones. Acá después elevamos a la e para eliminar el logaritmo y pasamos la corriente inicial del otro medio. Y me queda así, que sería la ecuación de esta corriente. Ese sería el transitorio de este circuito RL, ¿no es cierto? De descarga en ese caso. Esta corriente, que es la corriente sin la fuente, ¿sí? Se llama corriente natural del circuito. Es la que circula por el circuito cuando no está conectada a la fuente. ¿Bien? Obviamente, primero, como decíamos, hay que conectar el RL para que se almacene energía en la bobina, pero después la desconectamos y con la fuente desconectada tenemos esa expresión. Esto es importante porque después para la ecuación completa de la corriente, que va a contemplar tanto el periodo transitorio como el periodo estable, vamos a tener esta componente que se llama corriente natural, que es la que circula sin la fuente. Nada más que después le vamos a sumar otro término, que es la del periodo estable. ¿Sí? Y ahí me va a quedar la ecuación completa, digamos, de la corriente para este tipo de circuitos. ¿Sí? Este, es la corriente natural, es la que existe cuando no hay fuerza impulsora, cuando no hay fuente, digamos, para mantenerla. ¿Eh? Eh, y la otra componente, que sería la del periodo de carga, que yo les comentaba hoy, ¿no es cierto? Se obtiene también de manera similar, aplicando segunda ley de Kirchhoff, tendríamos la FEM de la fuente menos las caídas de tensión en la resistencia y en la bobina. ¿Sí? Eh, bueno, ahí hacemos pasaje de términos, me queda así. Después tratamos de agrupar, como les decía, ¿no es cierto? Todo lo que sea la variable corriente de un lado de la igualdad y todo lo que sea la variable tiempo del otro lado de la igualdad, se obtiene despejando de esta ecuación, ¿sí? Las corrientes para un lado, obviamente esto acá lo podemos quedar positivo, así que lo dejamos de este lado, pasaríamos esto restando para el otro lado y después pasaríamos dividiendo acá, diferencial de t, pasaríamos multiplicando, ¿eh? Y tendríamos esta expresión que tenemos acá. ¿Sí? Esta es la misma deducción que hicimos, como les decía, para física 2, o sea, acá yo puedo dejar L de I de t igual a la FEM, paso esto restando, menos y por R, ¿sí? Eh, Después paso diferencial de t, lo paso multiplicando acá, y esto lo paso dividiendo a todo y queda como estaba hoy, ¿sí? Me queda así. ¿Sí? Me quedó la variable t de un lado y todos los términos que tienen la variable corriente del otro lado. ¿Sí? ¿Cómo está ahí? Y bueno, se integra
Esta demostración, como les decía, también la tienen en diapositiva de física 2. Ahí integramos de cero hasta t y acá de cero a la corriente. Esta sería la corriente final, digamos, la del periodo estable. ¿Eh? Este, y bueno, ahí hay distintas maneras de resolverlo. Acá se puede hacer un cambio de variable, si no, como está acá, yo espero un poquito matemáticamente, se multiplica y se divide por R, ¿sí? Estaría multiplicando y dividiendo por R. Entonces aparece esta R acá me va a quedar E sobre R, acá se simplifica, me queda así. Después doy vuelta a esto, colocando un signo menos acá, ¿sí? Este, Después, esto que es L sobre R, lo puedo pasar al otro lado de la igualdad, me queda así, ¿sí? Lo llevo con signo y todo. Y acá se suele hacer un cambio de variable. A esto se le suele llamar U y esto va a ser diferencial de U. Que U es I menos E sobre R y diferencial de U va a ser diferencial de I. ¿Sí? Entonces acá me quedaría diferencial de U sobre U, pues integral es logaritmo natural. ¿Sí? Entre cero e I. Se integra, se reemplaza, se vuelve a la variable original. Esta integral del otro lado queda t. Después se eleva a la e para eliminar el logaritmo. Y despejamos i. ¿Ah? O sea, el 1 pasa restando y después esto va a ser e sobre r. Pasamos al revés. Cambiamos, cambiamos los signos, porque acá si no me va a quedar negativo. Este uno pasó restando, pero va a quedar sumando después. Pues cambiamos los signos para que me quede positivo la corriente. Es como que multiplicamos por menos uno. Y tenemos esta expresión. ¿Sí? Eh, ¿Qué sería, como decíamos, la corriente forzada? Es la corriente cuando hay presente una fuente. ¿Sí? Es la expresión de la corriente forzada. Acá tenemos, esto sería como el valor máximo que va a tener la corriente, que es la FEM sobre la resistencia, menos ese valor máximo multiplicado por una exponencial negativa. ¿Eh? Esto hace que la gráfica sea una exponencial que se aproxima al valor E sobre R. Y acá tenemos, la corriente está expresada por dos términos. Este de acá, que sería la corriente máxima, dijimos, esta parte, por la exponencial negativa, que es la misma que habíamos encontrado anteriormente para cuando no teníamos la fuente conectada. ¿Sí? Este es lo que habíamos llamado corriente natural. O sea, este término que está acá es lo que habíamos llamado corriente natural del circuito. Y el otro, que es E sobre R, es la componente forzada, porque es la que va a quedar en el periodo estable, digamos. ¿Sí? El otro término, que es E sobre R, es la corriente estable, que es la que permanece cuando tengo una fuerza electromotriz aplicada. ¿Sí? Entonces, esta ecuación que está acá, que es la ecuación de la corriente completa, digamos, tiene tanto una componente natural que actúa, digamos, durante el periodo transitorio, más la componente forzada, que es la que permanece en forma estable después que ha pasado el transitorio.
En todas las ecuaciones después que vamos a ver, después vamos a ver como les decía, el caso del circuito con corriente alterna, porque en esto está alimentado por corriente continua, el que analizamos acá. La próxima clase vamos a ver con la corriente alterna cómo queda la expresión del circuito RL, pero ahora alimentado por corriente alterna. ¿Sí? También vamos a tener, fíjense que en ese caso, o sea, primero lo vamos a resolver así, resolviendo la ecuación diferencial. ¿Eh? Después vamos a ver cómo se resuelve mucho más fácil con la transformada de Laplace, este tipo de circuitos. Y cuando lo resolvamos, esto lo vamos a ver la otra clase, vamos a ver que la corriente total está compuesta de una exponencial también, que sería esta de acá, que es la de la componente natural, digamos, que es la del periodo transitorio, más la componente forzada, que es una sinusoidal, que es la típica, digamos, que permanece después en el periodo estable. La suma de esas dos me da la corriente total, que fíjense, durante el periodo transitorio, la corriente total va a ser esta de acá. Tiene un pico que es mayor que el de la componente forzada. Durante el periodo transitorio tengo picos de corrientes mayores que los que tengo durante el periodo estable, digamos. Por eso, bueno, en muchas situaciones por ahí hay que calcular a ver cuántos son esos valores de pico que puedo llegar a tener durante el periodo transitorio para tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque pueden tener efectos en los circuitos. Claro, sí. Este, bueno, sí, en cualquier circuito que tenga conectado, ¿no? Eh, pero básicamente la metodología de cálculo es así. Después vamos a ver, así como el RL que vimos acá, vamos a ver el RC y después el RLC. En el circuito RLC, las componentes natural y forzada. Primero lo vamos a ver así con la resolución de la ecuación diferencial y como les decía después, para resolver ese tipo de circuitos y circuitos más complejos, porque estos son RLC serie, pero vamos a ver circuitos más complejos, pueden ser ecuaciones de malla, ecuaciones de nodo, que sería muy difícil de resolver por las ecuaciones diferenciales. Pero gracias a Dios se inventó la transformada de Laplace, que eso me ayuda muchísimo en la resolución de este tipo de circuito y me permite encontrar la ecuación completa de tensiones y corrientes. Bueno, pero eso lo vamos a ver para la próxima. Bueno, ahí les tomo asistencia Alvaredo, Aparicio, Barbetti, Tacón, ¿Se escucha? eh, ¿quién me dijo presente? Chaca. Barbetti, presente, profe. Bien, bien. Eh, Goyar, Ferrari, Galeano, García, Gómez, González, López Chaparro, Luna, Mesa, Niveiro,
Palavecino, Vallés, Presente, profe. bien. Paz, Pérez, Marino, Presente. bien. Perino, Ramírez, Rey, Presente. ok. Rey, Ser, bien.